Esta hermosa mañana al levantarme, mientras disfrutaba de un café y un buen libro, he pensado, joder, pero cómo me gusta pagar impuestos. Incluso se me ha salido una lágrima al pensar lo mucho que ayudan mis impuestos a la hora de construir carreteras, ayudar a que los hospitales funcionen, Coño, manda el dinero, hostia. mantener a los más necesitados y otros asuntos de vital importancia. Así que me he enfurecido al acordarme de Whis, el mayor evasor fiscal con diferencia en todo el mundillo del anime. Whis es básicamente Willy Rex, pero si Willy Rex fuese azul y maricón. Bueno, volviendo al tema del vídeo. Estoy seguro de que todos los agentes de Hacienda que estéis viendo este vídeo os estaréis preguntando en qué me baso para hacer esta acusación tan bestia contra Whis. Bueno, pues dejadme contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿No tenéis nada mejor que hacer que estar viendo un vídeo de cómo un personaje ficticio de Dragon Ball Super evade impuestos? Si la respuesta es no, entonces quedaos en el vídeo, que ya voy a empezar a sapear sobre las tácticas de evasión fiscal de Whis. La verdad es que Whis es literalmente un ángel, así que es complicado imaginar que alguien así pueda haber aparecido en los papeles de Panamá, ¿verdad? Pues eso es exactamente lo que él quiere que pienses. De hecho, Whis lleva evadiendo impuestos desde la mismísima edad de cobre. Básicamente, compró una propiedad y bueno, mejor dejaré que lo explique alguien de la época. Copper in Babylon. And what they do for you is they give you Shitty copper. Sin embargo, casi lo descubren, así que Whis aprovechó su estatus de ángel protector del universo 7 para buscar protección junto al dios de la destrucción Bills. Aunque mira tú por dónde, da la casualidad de que el planeta de Bills, al ser un microplaneta, lo que equivaldría a una ciudad-estado como Andorra, Mónaco o Valladolid, es un paraíso fiscal donde Whis no tiene que declarar absolutamente nada. Pero, ¿de verdad te crees que Whis se conformaría con el simple hecho de vivir en un paraíso fiscal? Pues claro que no. Obviamente, Whis decidió usar a una cabeza de turco para seguir aumentando su patrimonio. Veamos de quién se trata. Así es, si has visto la película de la Batalla de los Dioses, sabrás que Bills es el jefe de Freezer. Y obviamente Whis es el jefe de Bills. Así que básicamente lo que Whis le mandaba a hacer a Freezer era invadir diferentes planetas para luego especular con ellos en el mercado y vendérselos al mejor postor a precios exorbitados. Pero por desgracia, Freezer fue derrotado por Son Goku, un Saiyan el cual sabemos que es un cobrador de impuestos gracias a este audio. A un lado. Le voy a cobrar. ¿Pero de verdad crees que algo así afectaría en algo a Whis? Pues claro que no. Aparte de que Freezer acabó cobrando todo el pato, Whis tiene las espaldas bien cubiertas. Como evasor fiscal de nivel legendario, Whis desarrolló la doctrina egoísta. Esta doctrina es básicamente como una habilidad pasiva que te agudiza todos los sentidos, e incluso es capaz de esquivarlo absolutamente todo. Desde los golpes de los cobradores de impuestos como lo podrían llegar a ser los guerreros Z, hasta incluso poder esquivar cosas abstractas como podría llegar a ser la declaración de la renta. La doctrina egoísta de Whis es capaz de evadir absolutamente cualquier cosa. Bueno, yo creo que ya nos ha quedado bastante clara la desfachatez de este tío a la hora de no contribuir con la sociedad. Hacienda somos todos, chaval, no te vas a seguir saliendo con la tuya. Nah, ¿a quién quiero engañar? Yo solo tengo envidia de que Whis sea rico y pueda evadir impuestos, mientras que el dinero de mi trimestral de autónomos va a parar a darle una paga a este tío. Me gustan las tías, ¿vale? Desde siempre, desde que era pequeño. Siempre tenía mi habitación llena de póster de tías, ¿te enteras? Es broma, Hacienda, por favor, no me investigues. Te amo, Pedro Sánchez. Y tú que estás viendo este vídeo, si has llegado hasta aquí, qué menos que dejarme un like timidín, ¿no? Además, estamos haciendo un reto de que si llegamos a los 10.000 suscriptores antes de que termine el año, haré una cover de una canción en chino mandarín. Además, te puedes meter al Discord del canal. Ese será nuestro pequeño paraíso fiscal. Bueno, señores, yo ya me voy para Andorra, que me encanta esquiar. Definitivamente me voy por ese motivo. Así que aquí os dejo un momazo. Muchos españoles le llaman a los parejas a Gordi. ¿Gordi? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Por favor. Gordi. Mi mujer llamaba a mí Dragón Negro.